invitado con nosotros el abogado César Luque. Él es Mm, historiador y activista sindical. César Luque. Y con él vamos a hablar de todo, ¿no? El balance del año económico, social y político. Doctor César Luque, buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, Leonel, y todo el equipo de Café Noticias. Bueno, vamos a hacer un breve balance desde su punto de vista, doctor César Luque. ¿Cómo termina el año 2021 Colombia? Por ejemplo, hablemos desde lo económico. ¿Cómo termina este año en materia económica nuestro país? Bueno, creo que el año termina con una crisis económica que seguramente en el año 22 se irá a profundizar. Una crisis que no es, como dice el gobierno nacional, fruto de la pandemia, sino de muchos años que con la pandemia se agudizó y que hoy tiene a más de 21 millones de personas en Colombia, de 50 millones que somos, en la pobreza y 7 en la extrema pobreza, lo que es un saldo verdaderamente lamentable para un país que tiene tantas virtudes para poder salir adelante y para que todos estuviéramos bien. Doctor Luque, ¿quiere esto decir que en materia económica el gobierno Duque pierde este año 2021? Pues hay que también exaltar los esfuerzos que ha hecho el gobierno en algunos aspectos, pero en general creo que el que pierde es el país más que el gobierno, porque hemos dejado que avancen problemas que hoy se han profundizado y que nos tienen el resultado que hoy tenemos. O sea, por ejemplo, en materia económica, desde hace más de 20 años vienen los gobiernos aprobando los tratados de libre comercio que arruinan a la industria y al campo colombiano. Y eso no es de un día, sino es de 2 o 3 décadas desde cuando César Gaviria hizo la apertura económica. Entonces, claro, el gobierno de hoy es uno de los peores de la historia nacional, pero no todo es culpa del gobierno. Sí, podría decirse que cosas como o elementos como la pandemia, podría decir que agravaron la situación actual. En cierta manera, esa pandemia casi que le ayuda un poquitico a mejorar esos niveles del gobierno en cuanto a lo asertivo o no asertivo que haya sido en el manejo de la cosa pública. Sí, claro, la pandemia indiscutiblemente no solamente afectó a Colombia, sino al mundo, y la sigue afectando y la seguirá afectando. Hoy, por ejemplo, en buena parte del mundo, incluido nuestro país, viene otra vez subiendo el contagio del COVID. Y seguramente eso tendrá que tomar medidas muchos gobiernos que nuevamente afectarán la economía. Y precisamente por eso es que el que llega a ser presidente el año 2022 tendrá que hacer un plan de choque de los primeros meses de gobierno para enfrentar esta situación, porque seguramente el gobierno nuestro, el que hay ahora, no va a hacer nada en el inicio del 2022, donde el escenario se lo va a tomar la política, pero es que hay 7 millones de personas que no comen al día, sino 2 comidas máximo. Y creo que eso es un problema de orden nacional. Sí, 7 millones en pobreza absoluta, eso es una cosa, en pobreza extrema, es una cifra muy grave, muy alta, muy elevada, doctor Luque, ¿no? Claro que sí, y son las cifras que precisamente nos da el DANE, o sea, son las cifras oficiales, con 21 millones de personas en la pobreza, pero ya en la extrema pobreza, unos 7 millones. Eso realmente es un problema nacional que pues ni los medios de comunicación, ni la sociedad, ni los partidos políticos, ni ahora los que están de candidatos a la presidencia y al Congreso, parece ser que les importe mucho. Sí, así es. Bueno, ¿y este año cómo termina en materia social, doctor Luque? Pues esas cifras nos muestran cómo vamos a terminar, o sea, supremamente mal en todos los escenarios. Por ejemplo, el tema de la violencia. 326 personas fueron asesinadas en masacres, 92 masacres que dieron este año en el país. 95 jóvenes perdieron la vida en el paro nacional. Eh,
muchos de los cuales no se van a esclarecer jamás los crímenes. Y ese escenario es bastante desolador en todos los aspectos. En el tema laboral, por ejemplo, somos 23.800.000 trabajadores más o menos, de los cuales solamente 9.300.000 tienen contrato de trabajo con seguridad social, con prestaciones sociales. Del resto, 14 millones de colombianos están en el rebusque, es decir, buscando qué hacer y cómo ganarse la vida. O sea, la situación es lamentable. Sí, y el panorama a futuro, en el mediano y corto plazo, o en el corto y mediano plazo, ¿cómo se vislumbra, por ejemplo, de cara al 2022? Pues el 2022 va a estar designado pues por la campaña política, primero para elegir a los senadores y representantes a la Cámara en marzo, y después para elegir al presidente en mayo y junio. Y seguramente eso va a ocupar todo. Ya están en campaña, ya están dándole regalos a los niños pobres y todas estas cosas que no solucionan absolutamente nada, pero que con eso logran los votos para llegar al Congreso, a seguir haciendo lo mismo. A, por ejemplo, irse el último día de las sesiones del Congreso y no aprobar el recorte de un mes de sus vacaciones. Tienen apenas 4 meses de vacaciones, mientras que el resto de los colombianos tenemos 15 días. Pero pues eso no importó para la hora de no aprobar el proyecto de ley, el proyecto de reforma constitucional que recortaba en un mes esas vacaciones. Y ya se presentan 2.900 y algo más de candidatos al Congreso. Y hay alrededor de 30 candidatos a la presidencia de la República. Entonces, el escenario va a ser eso, promesas y promesas. La mayoría que nunca se cumplirán, y ellos lo saben, y a veces la gente también lo sabe, que le están mintiendo, pero parece ser que la sociedad nuestra se ha acostumbrado a eso. El asunto político, esa amalgama de personajes extraídos de lo mismo y luego disfrazados de cosas novedosas, y no estoy hablando solamente de Roy Barreras. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que se le ofrece al electorado distinto, diferente? ¿Qué es aquello esperanzador que se pueda mostrar de cara a los comicios del próximo año, doctor Luque? Pues en esos 2.900 candidatos, yo sé que hay buenos candidatos, que hay buenas candidatas, que hay gente responsable, gente que quiere el país, que quiere ayudar al país, que quiere contribuir con su trabajo. Y yo creo que la obligación del ciudadano es eso, informarse, votar bien y no votar mal y esperar que al otro día le vaya bien, porque esa ha sido como la desgracia nacional. Entonces, hay una responsabilidad de la gente también, que es interesarse por la política, no dejar al lado. El 50% de la gente no vota y no le interesa, como si no viviera en Colombia. Pero a todos nos afectan las decisiones que se tomen. Cuando le compran el voto a un poco de gente y sale un senador ladrón, pues eso nos afecta a todos. Entonces, la responsabilidad del ciudadano está en eso, en informarse, en saber quiénes son los candidatos y votar por uno que verdaderamente represente los intereses de esa persona que está votando. Eso es una obligación ciudadana también. El voto no es una irresponsabilidad, no se puede vender por 50.000 pesos, ni por una cerveza y un pedazo de carne o lechona, como acostumbra la gente a hacerlo, y después quejarse diciendo que el gobierno no sirve para nada. Pues es lo que elige la misma gente. No, doctor Luque, yo creo, escúcheme con todo respeto, usted está equivocado, porque usted dijo que la gente se deja vender por lechona. No, señor. No, eso no es cierto. Aquí es por un tamal. La lechona es en otro lugar. Aquí es el tamal. Doctor Luque, bueno, todo este panorama, y uno dice, bueno, y voy a hablarlo a título personal. Yo estaba muy ilusionado con el tema de las elecciones juveniles, de los consejos juveniles, y estaba ilusionado por la cantidad de muchachos y muchachas que iban a poderse expresar abierta, espontáneamente en las urnas y votar por la gente, por su propia gente. Pero me defraudaron, muy pocos votos. Entonces uno dice, podría, y es una pregunta para usted, doctor Luque,
esa explosión social donde hubo una intervención muy interesante de los muchachos, mamados de lo que hay, simplemente es y se queda en eso, en la expresión en la expresión de malestar, pero bloqueando, perturbando, pero no cambiando y transformando a través de las urnas. No podemos esperar a unos jóvenes que estén en un ambiente mucho más transformador, mucho más constructivo, si se quiere, doctor Luque. Hay un libro que acabo de leer hace poco que se llama El país de las emociones tristes, del maestro Mauricio García Villegas de la Universidad Nacional. Y ahí nos muestra eso, lo que somos. Nosotros somos un país de emociones. Un día la gente sale a la calle, se quiere cambiar todo, dice que nada le sirve, tampoco sabe muy bien qué es lo que quiere cambiar. Y, y al otro día la gente la invitan a votar y dice que no tiene tiempo, que mejor se queda durmiendo. Y esa es desgraciadamente, y claro, la ignorancia política es lo que más nos afecta. Este país es un país de ignorantes políticos. Y en esa medida la gente no entiende que su voto sí es importante, porque él cree que un voto pues no hace la diferencia, pero claro que sí la hace. Pero desgraciadamente los medios de comunicación, el poder, la educación, el gobierno, le enseña a la gente que su voto no sirve para nada. Y en esa medida la gente lo cree y por eso no va a votar, por eso no le interesa. Los jóvenes apenas votaron el 10% de los que estaban habilitados para votar. Es verdaderamente lamentable. Pero también es por falta precisamente de hacer una campaña pedagógica, una campaña que la gente entienda la importancia de su participación, de que hable con la familia. Aquí hay cosas, por ejemplo, que dice la gente, es que no se puede hablar de política en la casa, ni de religión, ni nada de esas cosas. ¿Cómo así que no se puede hablar de política si es que ahí está el futuro de este país? Porque no hemos hablado de política en la casa, en la familia, con los amigos, en los diferentes espacios donde tenemos, es que estamos en la desgracia que estamos. Porque eso es la suma de todo eso, la suma de la indiferencia, la suma de la ignorancia. A este país le ha hecho más daño la ignorancia que la violencia. Y se sigue manteniendo esa situación. Doctor Luque, cuando uno ve la cantidad de candidatos y cuando dicen una cifra que más de 300 candidatos, más de 300 candidatos tienen investigaciones en curso, bueno, aquí gente que ni siquiera se esconde o trata de esconderse, llega hasta tal punto la alcahuetería, la falta de eficacia por parte de la justicia que simplemente se burlan de la justicia y se ponen en evidencia, publican sus rostros, sus eslogan y demás, se hacen más frágiles si se quiere, y eso pretendería uno, que se hicieran más frágiles al mostrarse para que la justicia les echara mano, pero no, o sea, siguen bajo bajo ese amparo de la ineficacia, reitero, de la justicia y de la indolencia del resto del pueblo colombiano, doctor Luque. Sí, desgraciadamente los problemas son muchos. Uno de esos es el problema de la justicia. El problema no es de penas. El problema no es lo que hizo hace poco el Congreso de aumentarle la pena a un poco de delitos. El problema es de eficacia de la administración de justicia, porque la mayoría de los delincuentes saben que en un buen porcentaje, más del 90%, tienen asegurada la impunidad. Y en esa medida, pues no los disuade a no cometer los delitos. Vea que ayer, por ejemplo, el presidente de la República, por un decreto, acaba de crear 1.200 cargos para la Procuraduría General de la Nación, que es la que vigila a los funcionarios públicos. Y esos cargos se los van a repartir entre los amigos de la señora procuradora que antes era ministra de Justicia de este gobierno, señora procuradora que es de la familia de la casa de los Char en Barranquilla, del clan Char que tiene candidato a la presidencia. Eso es lo que se va multiplicando y se va multiplicando en las regiones y en el centro del país. Esos clanes se van fortaleciendo cada vez más y son los que se tienen apoderado del Estado.
porque desgraciadamente los ciudadanos hemos dejado que ellos pasen y se tomen el Estado y no hacemos absolutamente nada más que quejarnos. Bueno, es un panorama bastante gris, doctor Luque. O sea, ¿cómo cambiarlo? ¿Cómo modificarlo? ¿Cómo transformarlo? Yo creo que más que gris es oscuro y la única forma es que la gente participe, el ciudadano del común, el obrero, el estudiante, el ama de casa, el campesino, que participe efectivamente, que si usted tiene un buen candidato porque le representa sus intereses, no solamente se dedique a esperar el 13 de marzo para ir a votar, sino que salga a ayudar a ese candidato a que sea elegido, para que otros malos candidatos que hay por ahí no salgan elegidos. Porque entre menos vote la gente, más fácil llega Roy Barreras, más fácil llegan todos esos que nosotros conocemos, el hermano del ñoño Elías, el hermano de Musa Besaile, la señora, por ejemplo, que usan en la partido de la U, la señora que es muy buena saltadora y nos dio mucha alegría a todo el país, pero no lo va a hacer igual en el Senado. Y la gente, si no participa, le está dando el aval a todos esos para que lleguen allá al Congreso a ganarse sus 34 millones de pesos y a ver qué más logran para ellos, pero no para el país. Sí, la saltadora, sí, muy bonita ella, pero se transformó de una manera impresionante, ¿no? Y se dejan usar, el término es usar, o sea, son personajes que se dejan usar. Yo veía, este fin de semana fui a Manizales y vi que el portero del Once Caldas, este señor Pispo, ¿cómo es que se llama? Que era el Henao. portero. Ah, Henao. Pispo, ¿cierto? ¿Le parece a usted Pispo, Marta? Bueno, este señor Henao dice que aspirante a la Cámara de Representantes. A mí, yo no pude dejar de soltar una carcajada porque a mí me parece eso una burla para la misma democracia, doctor Luque. Pues todos tenemos derecho a participar, eso no, en una democracia todos tenemos derecho a participar, tanto de candidatos como de votantes. Pero sin embargo, también la gente debe mirar eso, qué cualidades tiene cada candidato. O sea, no es porque, por ejemplo, en el caso de Caterina Ibargüen nos dio muchas alegrías, medallas al país y se lo agradecemos. Pero la señora no sabe absolutamente nada y lo ha demostrado en las entrevistas que hace. Y la utiliza la señora Lilian Francisca Toro, la jefa del partido de la U, para ponerla allí, para obtener votos y lograr que el hermano del ñoño Elías, que está en esa misma lista, que el hermano de Musa Besaile, que están condenados y está en esa lista, entonces salgan elegidos. Porque es como un anzuelo que le tiran a la gente. La gente mira la cara de Caterina Ibargüen y le agradece todo y vota por ella y eligen al ñoño Elías y eligen al hermano de Musa Besaile también. Y otros más que hay en esa lista y en las otras. Sí, hay gente llena de pecados, ¿no? Sí, además porque aquí el que es condenado, como estos señores, Musa Besaile, Álvaro Aston tiene del Partido Liberal a la sobrina, que ya fue senadora durante 4 años, pero él fue condenado. Entonces, cuando los condenan a ellos, ponen un hermano, ponen la esposa, ponen a un sobrino, ponen a algún familiar, para no perder esa casta política, para no perder esos votos que ellos tienen ya como propiedad privada. Y allá siguen llegando a no hacer absolutamente nada. Yo nunca oí, por ejemplo, al hermano del ñoño Elías en 4 años hablar en el Senado, presentar un proyecto. Pero ahí estuvo. Y quiere repetir otra vez. Ah, no. Y va a repetir. Seguramente, porque por allá en Córdoba y en la costa votan por él. ¿Qué dirán, por ejemplo, en La Guajira, donde hay sal, donde hay carbón, y la más pobreza absoluta? Y allá hay 8 o 10 candidatos para el Senado, más las listas para la Cámara, o en el Chocó, donde está lleno de oro. Y allá también la señora hermana de uno de los clanes de allá, los Sánchez Montes de Oca, ahí sigue siendo elegida cada 4 años, en reemplazo del hermano que fue condenado y del otro hermano que fue gobernador y que fue condenado también. Y la gente sigue votando por ellos. Sí, claro. La gente va a decir, y lo que salen a decir es que en el país no hay delitos de sangre, pero si hay Es una... que una cosa es la política y otra cosa el derecho penal. En penal, efectivamente, nadie puede pagar las culpas de un familiar, porque cada quien responde por sus hechos. Pero en materia política, ese cuento sí es más chimbo,
que es que esos votos que obtiene el que nadie conocía 8 días antes, es porque le traspasan los votos del señor que sí cometió los delitos. Y aquí podemos hacer una lista larga, o sea, es que en el proceso de la parapolítica condenaron a más de 60 congresistas. Allá en Pereira tienen a uno, al señor que nunca he podido pronunciar su apellido, porque es árabe, o algo así, o no recuerdo. Merek. Ese Merek. El hermano de él dejó de hacer la política porque está metido en un proceso penal. Y entonces puso al hermano. Y el hermano no habla en el Congreso. Él solo va allá y dice que está presente nada más. Pero cuando a la hora de votar esos proyectos lesivos contra el pueblo, ahí sí votan. Pero lo eligió la gente, ¿por qué? Porque le transfirieron los votos de ese que está condenado y que no puede hacer política al que sí puede hacerlo porque no tiene problemas legales. Claro. Es un panorama muy difícil. Ya dice usted, lo dijo que no es gris, sino oscuro. Hay que hacer ese listado. ¿Le parece, doctor Luque, si para los primeros días de enero hacemos el listado de quiénes son aquellos pertenecientes a las castas políticas que se quieren hacer elegir en cuerpo ajeno? Yo lo vengo haciendo por años y mostrándole a la gente que conozco, a los amigos de los sindicatos, a otra gente, precisamente eso, porque desgraciadamente la gente vota y no sabe por qué vota. Por ejemplo, yo una vez recuerdo que fui a Santa Marta en pleno proceso de la parapolítica y había elecciones al Consejo y había vallas del Partido Conservador, del Liberal, de Cambio Radical, de todos, donde solamente decía vote por Pedro Luis, vote por María, vote por José Luis, y no tenía apellido. Y entonces yo le pregunté a un taxista, oiga, ¿por qué aquí todos los candidatos se presentan es con el nombre y sin el apellido? Y yo, porque es que todos son hijos de los que están presos en Bogotá y no quieren que los conecten con ellos. Tenaz. Me río por no llorar. Aquí hay una valla política de una política donde aparece un perrito, no aparece la foto de ella. Yo no sé por qué. De pronto el perrito es mejor candidato. Doctor Luque, sí, esa es una realidad cruda y dolorosa de este país. Doctor César Luque, pues mil gracias, muy amable, pero hacemos el ejercicio para decirle a la gente, contarle a la gente, bueno, ¿quiénes son aquellos que hacen parte de esas castas políticas que se eligen en cuerpo ajeno? Pero por supuesto que sí, porque hay un problema también en Colombia, que la gente critica de manera general y no es capaz de decir el nombre. Y nosotros tenemos que decir los nombres de la gente, de los que han arruinado el país. O sea, ahí hay un poco de gente que sigue en esa tarea porque nunca le han dicho en la cara que está arruinando el país, porque este es un país también de hipócritas, donde la gente dice, no, es que a mí la corrupción terrible, pero si le ofrecen un contrato donde tiene una tajada, pues lo acepta. Entonces, ahí es la doble moral. O sea, esta cosa no es... Para salvar el país tenemos que empezar a acabar esos males, la hipocresía, la doble moral, la indiferencia, la ignorancia. Eso es lo que nos está acabando el país. Doctor César Luque, mil gracias, muy amable. Feliz día, feliz año. Claro que sí, a ustedes, a todos los que nos oyen y nos ven, feliz 2022. Pero eso lo convertimos en feliz si participamos y si actuamos, no esperando a que los demás hagan por nosotros. Muy amable por haberme invitado. No, usted por aceptar la invitación, mil gracias. César Luque, voy con mensajes y vuelvo. El mundo está menos oscuro si lo iluminas tú. Esta Navidad, enciende tu luz y reemplaza la pólvora. Disfrutemos la familia que tanto hemos extrañado. No permitamos que las niñas, niños y adolescentes la usen. Respetemos a los que sufren en silencio. Dejemos las camas para quienes las necesitan. Y cuidémonos entre todos. Que esta Navidad se luzcan las luces y no la pólvora. Para cualquier denuncia, comunicarse a la línea 123. Empleo de Confamiliar Risaralda te invita a hacer uso de sus servicios gratuitos para buscadores de empleo, empleadores, subsidio al desempleo FOSFEC, entre otros.
Visita nuestra página web www.confamiliar.com/agencia de empleo. Con el plan Unidos por la Cosecha Cafetera, en Risaralda sí paga recolectar café. Pues con esta convocatoria nos llamaron, nos dan una oportunidad de recoger el café, que no se caiga la cosecha de este año. Muy bueno, porque es una oportunidad que nos está brindando para recolectar el café y eso. Me parece muy bueno porque estando en este proyecto ya uno llega y lo reciben a uno y puede empezar a trabajar. Si usted es recolector y necesita ubicarse, llámenos al celular 310-218-5217. 310-218-5217. Plan Unidos por la Cosecha Cafetera, por la rentabilidad, seguridad y dignificación de la labor. La Contraloría Móvil va por toda Colombia. Descarga Controlab y ayúdanos a conservar y a cuidar los recursos públicos. Contraloría General de la República. Bueno, nos vamos, pero nos quedamos aquí porque estamos trabajando para ustedes. Frente a la estación El Progreso de Dos Quebradas. ¿Qué pasó? Allí, la del Megabús. Si usted no ha comprado el estreno, no se preocupe. Vaya allá, a El Rey de la Moda, ya se pone la pinta, ¿no? Lo atienden la como un pinta, rey. la niña y la Santa María pueden vestirse allá plenamente, porque en El Rey de la Moda está el flus. No, Leonel. Así decían anteriormente, el flus. Además que usted va a unos La almacenes. hebra, decían en el valle. Uy, La pinta, La la hebra, percha, mire la hebra. la hebra, el estrén. ujú. Porque es que usted va a muchos almacenes y nadie lo mira. Usted solito es el que busca, ya lo asesoran, lo Así es. atienden como un rey. Qué bien, ¿cómo no? Nos vamos, hasta luego, muy gracias, muy amables, al mediodía. Volvemos a las noticias, siempre a nuestro estilo, con su permiso. Hasta entonces. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad.